Y bueno, gracias a los que todavía vienen bancando y están El ahí. mostrador. El mostrador. Buenísimo. Bueno, me dejaron la vara un poco alta, pero vamos a hacer lo que podamos. Este, hace tiempo que escuchamos, hace ya unos cuantos años, escuchamos a Álvaro Moré decir que a todos nos va a llegar nuestro Uber, ¿no? Entonces la innovación y la transformación digital ya no es opcional, sino que ya es una necesidad. Y bueno, en el último tiempo lo vimos mucho más, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque como dijo Marc Andreessen, uno de los principales inversores de Silicon Valley, también hace ya unos cuantos años, dijo el software está invadiendo el mundo. Yo diría más que el software, la tecnología invadió el mundo, y esto genera, por un lado, oportunidades y por el otro lado, amenazas. Los emprendedores ven esto como una oportunidad. ¿Y por qué? Porque gracias a la tecnología pueden inventar algo, un grupo en cualquier parte del mundo puede hacer algo que impacte en la vida de millones de personas. Ya vimos unicornio uruguayo, unicornios argentinos, y eso lo inventa un grupo de personas. Las empresas, por otro lado, tienen un poco de temor y sienten que pueden sufrir una disrupción, ¿no? Por los emprendedores. Ya las empresas no tienen tanto miedo de la competencia de otras empresas, sino de la competencia de que venga un grupo de emprendedores y les provoque una disrupción. Bueno, obviamente a nivel personal, la tecnología cambió la forma de cómo vivimos, cómo nos entretenemos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, etcétera, ¿no? Y a nivel de empresas, también cambiaron grandes paradigmas, ¿no? Uber es una de las principales compañías de transporte y no posee ningún vehículo. Facebook de contenidos y no genera ningún contenido. Alibaba o bueno, ahora Mercado Libre, Amazon, no poseen inventario y son de los retailers más grandes. Y bueno, Airbnb con respecto a la hotelería también. Entonces esto es un cambio de paradigma en las empresas, pero además los cambios son cada vez más veloces. No hace tantos años que empezó la web, ni Amazon, ni Google, ni Instagram, etcétera. Y eso cambia cada vez más rápido y tenemos que estar preparados. Bueno, las distintas revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial, la mecanización, la máquina de vapor, el telar. Después vino la 2.0, la producción en masa, mucho más rápido la industria 3.0, la tercera revolución industrial, con la automatización, computadoras y electrónica por todos lados, y ya estamos en la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, donde ya tenemos sistemas ciberfísicos. En la otra sala se estaba hablando de digital twins, de gemelos digitales. Está todo interconectado, Internet de las cosas, sensores por todos lados, y eso es lo que en ese punto estamos y es lo que tenemos que aprovechar, y voy a tratar de ilustrarlos un poco por dónde empezar. También lo que se ve es que toda compañía de cualquier cosa termina siendo bancos, hasta Domino's Pizzas terminan siendo compañías tecnológicas, y si vemos las compañías más valiosas hoy por hoy son casi todas tecnológicas, a diferencia de hace unos no tantos años en que petróleo, finanzas, etcétera, hoy son todas tecnológicas. Y bueno, todos lo conocemos a él, nos cambió la vida, Facebook, bueno, Instagram, etcétera, y empezó como en un garage con una idea, en un cuarto de universidad. Y a este, que seguramente no lo conocen tanto, no sé si alguien lo conoce, pero este señor es Jan Koum y es quien inventó WhatsApp. Y bueno, él sí que nos cambió la vida y sin embargo ni lo conocemos, no es tan famoso, pero nos cambió realmente la vida a todos. Entonces esta es la oportunidad que tenemos quienes querramos ser emprendedores, de poder hacer algo. ¿Y cómo se vislumbran esos cambios? ¿Se acuerdan cuando vino Easy Taxi? Capaz que ni se acuerdan, pero cuando vino Easy Taxi, que lo único que hacía era una aplicación para llamar taxi, no era una enorme disrupción, pero fue un caos, ¿no? Después vino Cabify, Uber, etcétera, y eso provocó grandes disrupciones en la industria. Y lo que tiene es que ya ni nos acordamos de cuando empezó Uber, ya parece que hubiera estado así toda la vida, y eso es lo que pasa con las innovaciones que se transforman en exponenciales.
pero a Uber le llegó su Uber. Ahora se fueron de acá los monopatines, pero en el resto del mundo siguen existiendo. Hoy leía un artículo del problema que generan en las ciudades los monopatines estos eléctricos, porque la gente los va dejando por ahí, se transforman en basura, y los accidentes que generan, y el problema porque no se les obliga a usar cascos, y cascos y no casco. Pero entonces esto es algo que va cambiando todo el tiempo y que genera hasta nuevas profesiones. En algunos países existe la gente que se dedica a cargar estos monopatines y le pagan para eso. El tipo va a su casa, recoge monopatines, los carga y la aplicación le paga para que haga eso y los deje después en un lugar. Pero ¿qué pasa con estos servicios o productos que usan tecnologías exponenciales y que tienen un crecimiento exponencial? Que durante mucho tiempo ni nos enteramos que existen, y de repente crece y parece que explota, digamos, y parece que hubiera estado ahí toda la vida. ¿Qué pasa con las empresas tradicionales? Van creciendo en forma lineal en el tiempo y no ven ninguna amenaza hasta que un día, ¡boom!, se les provocó, fueron, como dijo Marcelo hoy, disrumpidas. No sé bien cómo se dice, o sufrieron una disrupción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que actuar antes, mucho antes. ¿Y cómo vamos a hacer para actuar antes? Y acá viene la transformación digital. Bueno, vamos a ver qué es lo que necesitamos para esto. Pensemos en Zoom, por ejemplo. Zoom ahora es hasta un verbo, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando empezó? Cuando empezó la pandemia, que hasta la SEC tuvo que prohibir que se compraran acciones de otra empresa, que era Zoom Technologies, porque la gente se confundía y pensaba que era el famoso Zoom y compraba acciones y bueno, tuvieron que suspender la venta. Y eso pasa casi que como de un día para el otro. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay dos reacciones de las organizaciones. Una es, viene la transformación digital, me va a pasar la ola, me van a pasar por encima, y otra es, bueno, la vamos a surfear. Bueno, nosotros en nuestras organizaciones, o sea, tanto el Topo, tanto el CIE como IBM, como Thales Lab, lo que hacemos es aprender de las startups y llevar estos aprendizajes a las corporaciones para que puedan surfear esa ola y aprovechar la transformación digital y crear, ojalá, sus propias innovaciones. ¿Y cómo se hace? Respondiendo a esta pregunta: ¿qué podemos hacer ahora con la tecnología que antes era imposible? ¿Tá? Y lo primero que hay que hacer es ser digitalmente competentes. Tenemos que conocer cuáles son las tecnologías que nos van a provocar una disrupción. ¿Qué es Internet of Things? ¿Qué es blockchain? ¿Qué es inteligencia artificial? Machine learning, deep learning, todas esas cosas. ¿Qué es la robótica? ¿Qué son esas cosas que tenemos que conocerlas porque tenemos que saber cómo las podemos aplicar y cómo nos pueden ayudar? ¿Tá? Y después hay tres habilidades que hay que desarrollar, que son para las empresas tradicionales o para quienes estamos acostumbrados a la vieja manera de trabajar, son contraintuitivas, ¿tá? Y para los emprendedores son naturales. Primero es la capacidad de experimentación. Hoy hablaban en la mañana del tema del fracaso y qué pasa con el fracaso. Bueno, no hay más remedio hoy que probar. Nadie tiene la verdad de nada, entonces hay que construir, sacar al mercado y co-crear con nuestros usuarios y nuestros clientes, medir qué pasa, aprender e iterar en un ciclo continuo, no solo cuando empezamos, sino todo el tiempo. ¿Tá? Hay que crear lo que llamamos un producto mínimo viable, que es, bueno, si yo quiero construir un auto que me lleve del punto A al punto B, la vieja manera de hacer las cosas era: empiezo por una rueda, otra rueda, el chasis, hasta que construyo el auto, y quizás cuando termino de construir el auto, descubro que en realidad nadie quería ir del punto A al punto B. Yo lo que tengo que hacer es un producto mínimo viable, una patineta que me lleve del punto A al punto B, después irle agregando funcionalidades, agregándole cosas hasta que pueda llevar al auto. Esto se hace, bueno, siguiendo las metodologías Lean Startup o de Steve Blank, pero se hace construyendo poco y
experimentando y aceptando el error y el fracaso. ¿Cómo? Por supuesto que en forma totalmente controlada, no poniendo en riesgo a toda la organización, pero en forma controlada ir probando distintas cosas para poder aprender. Segundo, y acá se habló mucho hoy de orientación al usuario, ¿no? O cómo es que decía, personalización masiva, decía Marcelo hoy de mañana. Bueno, hoy hay que estar orientado al usuario, y esto es algo que, a ver, todas las empresas dicen que están orientadas al usuario, pero acá me quiero referir a otra cosa, es ir de lo general a lo personalizado, y eso lo podemos hacer gracias a la tecnología, aunque tengamos miles, cientos de miles o millones de usuarios, ¿no? Como lo hace Nike, cuando también se hablaba hoy, cuando me permite personalizar mi diseño de championes, ¿no? O bien enfocado en la experiencia de usuario, como lo hizo este señor, que es Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, que cuando en 2011 llegaron a los 100 millones de usuarios, LinkedIn llegó a los 100 millones de usuarios, a mí, Silvia Chevy, Reid Hoffman me mandó un mail firmado por su puño y letra, donde me decía: muchas gracias por haber sido una de mi primer millón de usuarios. En realidad me dice: fuiste el usuario 838.645, y gente como vos hace que podamos hacer un producto cada vez mejor y que hayamos llegado a los 100 millones de usuarios. A ver, yo sé que no me lo escribió personalmente a mí, pero me dejó súper contenta recibir un mail con mi nombre de Reid Hoffman agradeciéndome. Entonces, esto de hacer sentir al usuario cuidado y que estamos trabajando en forma personal para esa persona es algo que podemos y debemos hacer. ¿Y qué herramienta tenemos para eso? El User Journey Map o el Customer Journey Map, y es, bueno, ver todos los puntos de contacto de nuestro servicio o producto con los usuarios, con los clientes, y ver cómo es la emoción y cómo es el sentimiento de ese usuario en ese punto de contacto. Porque ahí eso nos va a dar, cada punto de contacto en que el usuario se siente mal o no está lo suficientemente contento, eso nos va a dar una oportunidad para innovar. Ahí están las oportunidades para probar cambiar las cosas y hacerlo mejor. Y la tercera habilidad que hay que tener es la de reinventar y cuestionarme todo el tiempo el modelo de negocio, ¿tá? Sobre todo cuando me va bien. Como dicen, hay que arreglar el techo de la casa cuando hay sol, no cuando llueve. Entonces, reinventar el modelo de negocio. ¿Y cómo? Bueno, seguro que ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero había una vez, en una época, que había Blockbuster, donde uno alquilaba los DVDs. En un principio eran los cintas de video, pero VHS. Pero después los DVDs, y si uno no los devolvía a tiempo, le cobraban una multa que era bastante importante por día de atraso, ¿tá? A muchos nos pasó de olvidarnos de devolver y tener una multa, y a él también le pasó, es Reed Hastings, el fundador de Netflix. Entonces él, ¿qué hizo? Dijo: pero si el valor digamos, el video de la película no está en el soporte, ¿qué importa cuándo lo devuelvo? El valor está en el contenido. Entonces creó la primera versión de Netflix, que lo que hacía era mandar por correo en Estados Unidos a la casa de uno, le mandaba la película y una la devolvía cuando quería, ¿tá? Y ya con eso provocó una disrupción a Blockbuster, que de hecho lo quiso comprar, pero ya con eso le empezó a ir excelentemente bien. ¿Pero qué hizo Reed Hastings? ¿Se quedó tranquilo? No, dijo: bueno, la tendencia es el streaming. El streaming está viniendo. Entonces, mientras tenía ese negocio que le iba bien, empezó a probar con streaming cuando el ancho de banda ni siquiera era tan bueno, internet era cara, pero probó, y cuando el ancho de banda creció, los precios bajaron, ya Netflix estaba pronto para hacer el Netflix como lo conocemos ahora. Y bueno, todos sabemos el éxito que tuvo y que tiene, pero tampoco se quedó contento con eso, sino que vio que
el valor estaba en crear el contenido, y mientras ya se le seguía yendo bien, siguió cuestionando su modelo de negocio y empezó a crear su propio contenido, ¿no? Entonces hoy lo que hace Netflix es crear su contenido, y bueno, sigue teniendo competencia, pero veremos cuál va a ser el próximo gran paso de Netflix. Entonces, siempre estar cuestionando su propio modelo de negocio es algo que hay que hacer, como lo hizo Amazon, y seguramente en la próxima charla vamos a saber más del tema. Pero bueno, Amazon, que empezó vendiendo libros, después si le pregunto a casi todo el mundo qué hace Amazon, vende cosas, ¿no? Y sin embargo, bueno, a alguien dentro de Amazon se le ocurrió que, como tenían infraestructura, porque ¿cuál es la obsesión de Amazon? Buen servicio al usuario, buen servicio al cliente. Entonces con eso tuvo una infraestructura de datos absolutamente sobredimensionada para cumplir la demanda de ventas de, bueno, el Black Friday, Navidad, no sé, el Día de la Madre, y al resto del tiempo esa estructura le sobraba mucha infraestructura. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no arrendamos esa infraestructura de servidores que nos sobra? Y así surgió Amazon Web Services. Pero una empresa tradicional, con mentalidad tradicional, si viene algún empleado y nos dice, ¿por qué no hacemos algo que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro negocio? La mayoría de la gente le diría, bueno, no, eso no es nuestro negocio. Nosotros vendemos cosas. Sin embargo, Jeff Bezos probó, y hoy por hoy Amazon Web Services creo que es responsable de la mayor parte de los ingresos de Amazon, mucho más que el retail. Entonces, ese es el tipo de mentalidad que también se habló durante todo el día, que lo que hay que cambiar es la cultura y la mentalidad para probar nuevas formas, de nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, nuevos productos, sin miedo al fracaso, para aprender del fracaso y seguir dinámicamente mejorando. Y bueno, para eso la herramienta que usan los emprendedores es el famoso Canvas, que bueno, como digo, para los emprendedores es natural, pero para la gente de las corporaciones no es tan natural, no lo conocen, y es algo muy bueno para utilizar todo a lo largo de la vida, y sobre todo para la transformación digital. Entonces, resumiendo, es lo que tenemos que contestar para ver por dónde empezar para hacer una transformación digital innovadora, o sea, no hacer lo mismo que hacemos siempre, sino buscar nuevas formas, es contestar esta pregunta: ¿qué podemos hacer ahora gracias a la tecnología que antes era imposible? Y siempre lo ideal es ahorrarle tiempo a nuestros clientes aprovechando nuestros activos digitales. Como por ejemplo lo hizo acá el Poder Judicial. A ver, el Poder Judicial no es algo que digamos, de pique sea muy innovador, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿cómo hacía hasta hace poco tiempo el Poder Judicial? Los abogados querían consultar por un expediente, tenían que ir al juzgado a ver si el expediente avanzó o no avanzó, si cambió de juzgado, si cambió de estatus, hasta que, bueno, el Poder Judicial digitalizó la información y hizo una aplicación que le permite a los abogados ver, que primero le permitía en qué estado está, consultar en qué estado está el expediente, y después hasta les manda una notificación cuando el expediente cambia de estado, avanza, etc. Esto, que parece bastante obvio porque la información estaba y no era tan difícil de hacer, esto es una disrupción, porque para los abogados no tener que ir de juzgado en juzgado, viendo a quién conocen para preguntar cómo está el expediente, para los usuarios es un cambio radical. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Aprovechando un activo que ya tenían, que era la información. Entonces, tenemos que preguntarnos qué información tenemos nosotros en nuestras organizaciones que podemos usar para, con las tecnologías, ayudar a nuestros usuarios.
Y esto que tengo acá es el esqueleto de dinosaurio que está en el campus de Google, ¿tá? Que está lleno de flamencos. ¿Y por qué lo tienen ahí? Porque quieren darle el mensaje a las miles de personas que trabajan en Google, que no importa cuán poderoso seas y cuán grande, ¿tá? Podés sufrir una disrupción que te haga desaparecer. Los dinosaurios y los flamencos eran de la misma época. Como sabemos, los dinosaurios se extinguieron, pero los flamencos siguen ahí. ¿Por qué? Porque pudieron adaptarse al cambio. Entonces el mensaje que quieren dar en Google a los empleados, y que me parece que es súper relevante para todos, es: si no nos adaptamos a los cambios, vamos a desaparecer. Entonces no quiero ser apocalíptica, pero tenemos la tecnología para aprovechar y para hacer esos cambios antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, Silvia. La verdad que es interesantísimo y efectivamente, como decía Darwin, ¿no? O nos adaptamos o morimos específicamente. No tenemos por ahora preguntas. Esperemos un ratitito. Tengan presente que 16:45 comienza la presentación de Álvaro Echeverría, que nos va a hablar sobre la cultura de innovación en Amazon. Bien, mientras esperamos a Álvaro, Silvia, ¿qué consejo le darías tú entonces a una startup que, como tú sabes, está escuchando estas presentaciones y que tiene que decidir por dónde empezar a buscar, ¿no? Ese camino de innovar? Capaz que podemos por ahí darnos algún consejo. Bueno, siempre para buscar los caminos para innovar, lo mejor es encontrar un problema, un dolor, que tenga alguien, ojalá que sea alguien, un dolor que me resulta cercano, ¿tá? Y responder, siempre los emprendedores que tienen éxito son los que tienen ideas que parecen tontas para el resto de la gente, ¿no? Pero saben algo que los demás no saben. Entonces la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué sé yo que los demás piensan que estoy equivocado, pero yo sé que tengo razón porque yo sé del tema? Yo siempre digo, si viene un emprendedor, si viene un ingeniero agrónomo, ¿tá? Que no le interesa la moda ni sabe nada de moda, y dice que tiene una idea de hacer una aplicación de moda, digo, muy probable que no te vaya bien, porque ¿qué sabes vos del tema o qué te gusta? Entonces, ¿en qué tenemos pasión? ¿En qué tema conocemos y buscamos un nicho en el que podamos aprovechar? Porque otra de las cosas es que la gente cree que tiene que apuntar a un mercado enorme, pero para empezar hay que buscar un nicho y hacerse altamente relevante en ese nicho. Entonces, con todo esto que decía Laura de los programas que se vienen de transformación digital, bueno, a los emprendedores, ¿qué nicho pueden buscar para ayudar a las MIPYMES a navegar esta transformación digital? Eso sería mi consejo, digamos.